¡Es una pecadora! ¡Una malvada mujer! ¡Lapidémosla! ¡Adúltera! ¡Adúltera! ¡Muerte a la pecadora! ¡Muerte a la pecadora! ¡Maldita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una pecadora. Es una adúltera. Debe ser castigada de acuerdo con la ley. Llevadla con el maestro. Esto no puede permitirse, porque entonces se viola la ley. Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley. ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos. ¿Es conveniente matarla? Que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Alguien aquí te ha condenado? No. Nadie. Yo tampoco te condeno. No. Ve. Y no peques más. Juan 8, del 1 al 11, dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es una historia que todos conocemos, es una de las historias, de los eventos más significativos dentro de las tantas historias que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, y de las muchas veces que los fariseos fueron a tentar al Señor y a tratar de con una pregunta atraparlo o dejarlo de una manera controversial, cuestionarlo. Pero nuevamente el Señor, en su sabiduría, le responde a estos hombres de una manera que ellos no esperaban. El que esté libre de pecado, bueno, pues que tire la primera piedra. Y es maravilloso, ¿verdad? Como dice el pasaje bíblico, que la conciencia de ellos les acusaba. Y porque se sentían acusados por su conciencia, salían uno a uno. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho igual? ¿Cuántas veces? Tal vez respaldados por la verdad, porque no podemos negar una cosa: esta mujer fue hallada en adulterio. Eso no es lo que está, ¿verdad?, en discusión. Ella fue hallada en adulterio. El Señor, cuando la despide, le dice: vete y no peques más. Y al decirle esto, está sentenciando de que en efecto Él sabe que ella es una mujer pecadora. Pero el asunto que debemos atender en esta situación específica que estamos viendo no es si ella es pecadora o no, es la mala intención que hay en el corazón de aquellos que le acusan. ¿Ves? Y nosotros, amados hermanos y hermanas, no podemos negar que muchas veces hemos levantado el dedo acusador contra alguien que sí que está haciendo algo malo. Pero la intención que hay en nuestra acusación es mala. Y con este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, no es que le da licencia a la gente para que haga con su vida lo que sea, no, la ley hay que obedecerla. Pero nosotros, antes de acusar, antes de condenar, de pasar juicio, debemos mirarnos en ese mismo espejo. Nosotros, como creyentes verdaderos, honestos y llenos de amor, debemos mirarnos en el espejo de aquellos que nosotros sabemos que están fallando, que están haciendo algo malo. Y antes de acusarles y antes de denunciar, a quien debemos ir es al Padre y poner el asunto en consideración del Espíritu Santo. Y habiendo pasado por un examen riguroso en nuestras conciencias, en nuestros corazones, entonces actuar. Estos hombres que fueron con la acusación a nuestro Señor Jesucristo, les importaba poco, amado hermano, si esta mujer era adúltera o no. Eso no era lo que les importaba. Lo que les importaba, número uno, era ver cómo podían atrapar a Jesús, cómo podían de alguna manera cuestionarle. Y segundo, y yo creo que esta es la razón también tal vez más importante, su orgullo espiritual. El orgullo espiritual de estos hombres los llevó no solamente a tratar de cuestionar la autoridad espiritual de Cristo, sino también a tener por poco a aquellos que pecan y que le fallan al Señor. Y hoy, 2000 años después, la historia no es distinta. Hermano, hermana, 10.000 años, 2000 años después, hermano, seguimos siendo iguales. Y con dolor lo tengo que admitir, que muchas veces hemos pecado acusando a otros hermanos, estén o no estén en pecado. Por eso mi invitación y mi exhortación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que antes de nosotros lanzar o pedir juicio severo, nos examinemos. Con esto yo no estoy
por nada del mundo diciendo que cuando las cosas estén mal, las denunciemos. Tienen que salir a la luz, no se pueden quedar ocultas. Y lo que está mal, y hay que corregirlo. Y el Señor, a quien ama, le corrige y le reprende. Eso no es el asunto. Pero sí debemos tomar profunda conciencia de nuevo. Cada vez que vemos a alguien que está haciendo algo que está mal, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? El Señor le dijo a los fariseos allá en Mateo 23, hipócritas. Fue severo con ellos. Se lo dijo, le dijo, sepulcros blanqueados. Eso es duro que Cristo le diga eso a alguien. Y va a haber un momento. Salomón decía que había un momento para cada cosa. Hay momento para hablar y hay momento para callar. Hay momento para abrazar como también hay momento para abstenerse de abrazar. Pero cada cosa que haga un siervo o una sierva de Dios tiene que ser estrictamente dirigida por el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos salir corriendo y levantar el brazo o el dedo acusador cuando vemos a alguien que está en desgracia. ¿Por qué? Pues por lo mismo que dijo el Señor, le dijo el Señor en esta situación a los fariseos. Bueno, ¿y ustedes están libres de pecado? Por experiencia propia les digo, amados hermanos, yo no estoy libre de pecado. En ocasiones he tenido que asumir posiciones fuertes de disciplina con hermanos que han sido encontrados en pecado. Y aún después de pasar el juicio, el que sea que hayamos pasado, entro en una reflexión y me pregunto, Señor, ¿habré hecho lo correcto? ¿La medida que tomé para disciplinar a este hermano o a esta hermana fue la correcta? Y Dios hoy nos sugiere que ese ejercicio no lo hagamos después que señalemos o acusemos o pasemos juicio, sino que lo hagamos antes. Antes de pasar juicio debemos nosotros doblar rodillas, orar al Padre, leer la palabra, pedir dirección y entonces, y solo entonces, convencidos por el Espíritu Santo, tomar las medidas que tengamos que tomar con aquellos que están fallando, que están pecando, que están haciendo algo que sabemos que atenta contra sus vidas espirituales y de las otras personas que les rodean. Pablo sugería que fuéramos prudentes con los débiles en la fe, que los ayudáramos, porque, amado hermano, hermana, todos nosotros, por nuestra condición, somos pecadores. No somos esclavos del pecado, nos arrepentimos cuando pecamos, pero somos pecadores. Y aquel, decía Cristo, que diga que no es pecador, miente. Usted miente si usted dice que no es pecador. Usted no es esclavo o esclava del pecado, pero amado, amada, pecadores. Espero que estas palabras y que esta historia que está en el libro de Juan haya servido de inspiración a vosotros en el día de hoy y que podamos entender por fin que antes de acusar, que antes de pasar juicio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la dirección de Dios para emitir un juicio justo, como dice también la palabra. Podemos emitir juicio, pero tiene que ser un juicio justo. Dios te bendiga mucho. Te habló tu hermano Serafín de Tablitas del Señor y tu primera iglesia. Recibe un abrazo mío, un abrazo de Clarimar, mi hija, de Dieguito y de mi esposa Marily. La paz de Dios con todos vosotros, amados hermanos. Dios les bendiga.